específica. ¿A qué me refiero? Lo que yo estoy estudiando ahora y lo que quiero lograr es lo siguiente. Estoy embarcándome en el estudio de lo que es la minería de datos y la minería de textos. Y ante eso yo lo estoy complementando este conocimiento con dos ramas también importantes, que sería la parte del marketing digital y lo que es la parte de la estadística. Y entonces bajo esa estructura y con la materia complementaria, que es un lenguaje de programación, mi objetivo es trabajar todo este enfoque. ¿Para qué? Para ver cómo más o menos está evolucionando esa parte de la comercialización digital. Eso es mi objetivo de mí. Y estoy en ese camino, estoy en ese camino. Entonces, el aprender como estudiante para mí es eso, ¿no? Tener esa motivación y empezar a ver, ¿no?, las diferentes áreas complementarias para lograr el objetivo que quiero lograr. Muchos de nosotros aprendemos, sí, pero no con un objetivo y con una finalidad. Ahí perdemos la motivación. Pero cuando nosotros tenemos una finalidad y un objetivo, la motivación es grande y esa motivación nos permite ampliar toda esa parte del aprender y nos permite adquirir más conocimientos para poder encarar y mejorar nuestro conocimiento académico. Muy bien, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Las actitudes pueden considerarse, dice, uno de los aspectos psicológicos que han alcanzado más difusión tanto en el área académica como extraacadémica. Las actitudes constan de tres componentes: cognitivo, afectivo, comportamental. En la parte de cognitivo, ¿qué tenemos? Las actitudes contienen, dice, ideas, creencias, imágenes, percepciones sobre los objetos, personas y situaciones a los que se dirigen. Es muy importante esta parte, ¿no? Contienen ideas, dice, creencias, imágenes. Son cosas que nos van a ayudar a encarar un problema que a nosotros nos ha nacido, digamos, encararlo. Un problema tal, digamos, si lo queremos encarar, y entre esta parte de la parte cognitiva nos va a ayudar bastante. El afectivo también es importante. Dice, las actitudes poseen una importante carga emotiva. La presencia cognitiva de un objeto de actitud no es un hecho meramente racional, sino que va acompañado de sentimientos agradables o desagradables hacia el mismo. Esta carga afectiva es lo que otorga fuerza motivacional a estos elementos. Por ejemplo, yo les comento lo siguiente. En esta semana me encuentro con una de mis sobrinas y vamos a almorzar, y en ese momento me va contando de la carrera que ha elegido ella, y era la carrera de medicina. Y la verdad, fuera de esa carrera que está cursando hoy en día, se dedica a otro tipo de actividades, a otros tipos de actividades que ya son actividades muy personales de ella. Y la pregunta que me realiza es muy interesante, ¿no? En el momento que estábamos almorzando, me dice, ¿tú has estudiado una carrera en el área de la matemática? Sí, le digo. ¿Y te gusta? Me dice. Yo le digo, claro que sí, me encanta, ¿no? Inclusive estoy haciendo algunos libros que ya los estoy publicando, y fuera de eso sigo complementando con algunos cursos de posgrado que me van a poder complementar todo el conocimiento que yo tengo e ir a incursionar algunos problemas de la sociedad que a mí me interesan. Y yo le pregunto por qué la pregunta, y me dice, a mí me encanta la carrera que he elegido, pero yo tengo compañeros los cuales, me dice, les veo muy apagados, muy sofocados, muy distraídos, me dice. ¿Y a qué se debe eso? La verdad debe ser porque la carrera que han elegido no es de su motivación. Debe de estar estudiando la carrera por alguna obligación o por alguna presión, no sé, la verdad. Y ella se siente feliz. Entonces ahí está, ¿no? Esta parte de las actitudes que nosotros nos ayudan, ¿no? La parte emotiva. Cuando ustedes elijan a cursar una carrera de pregrado y la carrera realmente sea de su interés,
ustedes van a encarar esa profesión de forma agradable, complaciente, no van a tener muchos tropiezos en el camino. Es más, si en algún momento se van a encontrar con algún tropiezo, van a ustedes encarar ese tropiezo complementando con qué, con curiosidades, con investigaciones, con ir a la biblioteca, buscando soluciones para ese tropiezo. Pero si lamentablemente han elegido una carrera de pregrado, digamos, ¿no? Que no es mucho de su interés, no tienen esa motivación, entonces lamentablemente en el camino se van a ir desanimando, van a ir priorizando otro tipo de actividades, van a ir dejando que los tropiezos que han tenido ya no sea solo uno, van a ser al día siguiente dos, va a ir creciendo ese tropiezo, al final se van a ir desanimando, no va a haber esa motivación y al final el tiempo va a transcurrir y no van a lograr lo que su otro compañero está logrando con la motivación que tiene. Entonces es muy importante eso de la motivación, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a obtener nuestros logros personales. El comportamental. Las actitudes no son únicamente creencias sobre un objeto determinado acompañadas de un afecto, respeto al mismo, sino disposiciones a reaccionar de una cierta forma ante el estímulo. Sin embargo, son tendencias, no reacciones, puesto que no siempre se llega a la acción. Entonces ahí nos está diciendo cómo nosotros vamos a encarar alguna problemática de forma emocional. Eso es lo que nos está diciendo, nada más. Muy bien, podemos hablar de esa parte de la motivación. La motivación, desde mi punto de vista, es muy importante para que uno vaya incursionando en una problemática. Si no hay motivación, la problemática cada vez se va a ir alejando de nosotros. Pero si hay una motivación, la problemática va a estar muy cerca de nosotros hasta que obtengamos esa respuesta a la problemática. Entonces, la motivación, ¿qué podemos entender por la motivación? De las causas anteriores, dice, cada vez más se va considerando la motivación como una de las más importantes y cualquier análisis de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas ha de tener muy en cuenta esta causa. Entonces, la motivación es muy importante para el logro de nuestros objetivos. Mientras nuestra motivación sea fuerte, el camino hacia nuestro objetivo va a ser corto. Pero si no hay esta motivación, el logro de nuestro objetivo va a ser muy, muy, pero muy largo, dependiendo de la situación en donde nos encontremos. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos hablado de esa manera. Ahora, permítanme tocar un punto muy importante, que es la parte de la lógica matemática. Yo he visto hoy en día que la parte de la lógica matemática lo están manipulando no de la forma como tiene que manipularse. Bueno, en esta parte de la lógica matemática, ¿en qué nos ayuda, en qué nos contribuye para esta parte de la pedagogía matemática? Nos contribuye en la parte del razonamiento matemático. En la lógica matemática está en sí ahí presente, pero hay que saberlo utilizar para encarar un cierto tipo de problemas. No todos los problemas, obviamente, pero sí vamos a encarar un tipo de problemas, pero de una forma muy racional. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme, por favor, abrir aquí eh, un documento, el cual lo tengo presente. Me falta un poco de tiempo para abrir esta parte, ¿no? Vamos a abrir aquí. Aquí está. Aquí no lo tengo. Aquí permítanme un momento, por favor. Voy a minimizar esto. Déjenme, por favor, un momento, dejar de compartir, luego voy a compartir, les voy a explicar esa parte. ¿Dónde está? A ver, aquí está, aquí está. Aquí lo voy a encontrar, ahora sí. Aquí debe estar. Un momento de. Aquí está.
Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Denme un minuto. Entonces, el documento, aquí está. Aquí debe estar. Aquí está. Ya lo encontré el documento. Un momentito, por favor. Está descargando. Ahora sí. No sé si se está viendo la pantalla que yo estoy observando o se está viendo la pantalla anterior. ¿Alguien me podría...? Seguimos motivación, dice. Ah, ya, gracias, muy amable. Ahí te lo voy a compartir. Un momento, denme por favor. Aquí tenía un ejemplo muy interesante. Déjenme por favor. Aquí está. Este es el ejemplo. Bueno, la lógica matemática nos ayuda de esta forma. A ver, este es, creo que sí, este es. Ahora sí, no sé si están viendo la hoja en donde estoy marcando pura X's. Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, este es uno de mis textos que yo lo estoy plasmando también y estaba en su segunda revisión para poder ver en qué partes tengo las fallas correspondientes. Esta parte que les estoy enfocando es la parte del razonamiento matemático. Entonces aquí está muy presente lo que es la parte de la lógica matemática. Entonces la lógica matemática, ¿cómo lo estudiamos? Como un lenguaje. Y este lenguaje tiene su propio alfabeto, igual que nuestro lenguaje común. Nuestro lenguaje común tiene su alfabeto. Perfecto, tiene su alfabeto. El alfabeto, ¿quién es? Las letras A, B, C, D, etcétera. Pero esas letras vamos unificando para formar, ¿qué? Palabras. Y gracias a esas palabras formamos oraciones. Y con las oraciones formamos estructuras, los cuales nos permiten comunicarnos, ¿no? Ese es el lenguaje común de nosotros. Pero en el lenguaje lógico tenemos una estructura similar. Tenemos unos símbolos de la forma P, Q, R, etcétera. Pero ¿qué representan estos símbolos? Van a ser parte del alfabeto lógico, pero cada uno de estos símbolos va a tener su significado. Pero ese significado va a tener que ser una oración, pero no cualquier oración. Hay todo tipo de oraciones, pero van a tener que ser oraciones de las cuales nosotros vamos a tener que dar su valor de verdad. Entonces, gracias a esto aparece lo que son los conectivos lógicos y con esos conectivos lógicos nosotros podemos formar proposiciones, como por ejemplo esta proposición de aquí. Entonces, la lógica es el lenguaje de lógica. ¿En qué sentido nos ayuda? Por ejemplo, aquí tengo algo muy interesante. Dice, uno de los problemas clásicos en análisis matemático consiste en verificar el enunciado. Siempre nos han pedido esto. Es una pregunta clásica, ¿no? Dice, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces, aquí lo que nos están diciendo, bajo la veracidad de que el producto de dos cantidades numéricas es 0, tú deberías de afirmar que uno de los factores es igual a 0. Eso te está diciendo. Y hoy en día es verdad. Por ejemplo, si yo multiplico 0 por 5, me va a dar 0. Si multiplico 0 por 8, me va a dar 0. Pero si multiplico 5 por 0, también me va a dar 0. Pero si multiplico 0 por 0, me va a dar 0. Pero si multiplico 5 por 2, me va a dar 10. Y eso va a ser diferente de 0. Entonces aquí lo que me estás diciendo es, si vos multiplicas dos cantidades numéricas, digamos, como ejemplo, dos cantidades numéricas, una cantidad numérica A y otra cantidad numérica B, y como resultado resulta que obtienes 0. Entonces, eso te llevaría, mejor dicho, a concluir de que este elemento A debería de ser 0 o este elemento B tendría que ser 0. Es algo natural, ¿no? Pero eso lo tenemos plasmado bajo un enunciado. Este enunciado que nos los plasman en el lenguaje común, nosotros lo agarramos y lo estructuramos. Aquí está el lenguaje común y este lenguaje común lo vamos a transcribir de tal manera que nos permita pasar a un lenguaje lógico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer en este lenguaje común es identificar quiénes van a ser las proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Son oraciones de las cuales nosotros podemos dar su valor de verdad. O es verdadero o es falso. Por ejemplo, esta oración de aquí, A por B es igual a 0. Puede llegar a ser verdadero o falso. Mucho depende del valor numérico que le asignemos a A y del valor numérico que le asignemos a B. Por ejemplo, si al A le asigno el valor de 5 y al B el valor de 2,
Entonces 5 por 2 me va a dar 10, pero 10 no es igual que 0. Por lo tanto, esta oración va a ser falso. Entonces se denomina proposición. Pero si yo le asigno el valor de 0 a A y el valor de 7 a B, entonces esta oración va a ser verdadera. Entonces esa oración depende. O es verdadero o es falso. ¿Y de quién depende? De los valores que podemos asignar a A y a B. Pero eso también, si identificamos, también son oraciones de ese índole, es decir, son oraciones de las cuales nosotros podemos dar su valor de verdad. Ahí decimos, A es igual a 0, pero A no sabemos qué valor numérico va a adquirir. El A puede ser 5, puede ser 7, no sabemos. Pero si el A es 0, esa oración es verdad, pero si el A es 7, esa oración va a ser falso. Entonces, mucho depende del valor numérico que le asignamos al A. De la misma forma ocurre con esto de aquí. Lo mismo ocurre. Entonces, nosotros hemos identificado que esta parte de aquí va a ser una proposición. ¿Por qué? Porque es una oración del cual yo puedo decir si es verdadero o falso. Y aquí tengo otra oración del cual también puedo decir si es verdadero o falso. Entonces, la asigno con una proposición Q. Y esto también me doy de cuenta que es una oración del cual yo puedo dar su valor de verdad. O es falso o es verdadero, depende del valor numérico de B. Y como tal, lo voy a manejar como una proposición R. Entonces, una vez identificado esos elementos, lo que identificamos es este elemento. Ese es un conectivo lógico, el implica, y este es otro conectivo lógico, que es el famoso ¿qué? Es la famosa disyunción. Entonces, lo transcribimos de esta manera al lenguaje lógico. Ahora, en este ejemplo nos está diciendo, hay que dar la validez y la veracidad de ese enunciado. Hay que decir que ese enunciado sea totalmente correcto. ¿Y cómo damos la validez de ese resultado? Lo único que hacemos es analizar ahora esta proposición. Y al analizar esa proporción, nosotros tranquilamente podemos encontrar una proporción equivalente, el cual va a ser un poco más fácil de manipularlo. Entonces, agarramos esa proporción y nos enfocamos ¿en qué? En la estructura de la lógica. Y la estructura de la lógica está compuesto por partes importantes, como por ejemplo, ¿cuál sería la parte importante? Las famosas tablas de verdad, en las cuales manejamos la parte de la tautología, y también tenemos las leyes lógicas, en los cuales también están sustentados con la parte de la tautología, y tenemos el razonamiento deductivo válido, que está sustentado a través de ¿quién? De leyes y de las tautologías, como de las reglas que van apareciendo posteriormente. Entonces, si yo hago uso de esos tres elementos de forma correcta y adecuada, entonces esta proposición lo puedo llevar a una proposición que sea equivalente y que me permita verificar la validez de este enunciado de forma un poco más elegante. Entonces, aquí decimos definición de implicación, colocamos esto. Gracias a la definición de implicación. ¿Qué es la definición de implicación? Quiere decir que esta proposición relacionada con este conectivo ante esta proposición va a ser equivalente a esto. ¿Qué significa que sea equivalente? Si esta oración es verdadero, esta oración va a seguir siendo verdadera. Entonces, muy a fondo, el significado no estoy perdiendo. Y luego hacemos por la asociatividad. Entonces, aquí tenemos una disyunción. La ley asociativa nos permite hacer esto en la lógica. Y una vez que tengamos eso, podemos utilizar la ley de Morgan, el cual nos permite realizar esta otra relación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si esta relación es verdadera, esta relación va a ser verdadera, decimos esta relación también va a ser verdadera, y esta otra relación también va a ser verdadera. Entonces, me estoy enfocando en el lenguaje de la lógica. Todo lo que estoy trabajando aquí son con reglas de la lógica. En la lógica están las reglas, pero esas reglas no son suficientes para resolver el problema, decía. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí utilizamos la ley de Morgan, el cual me da esta otra proporción equivalente, el cual también va a tener un valor de verdad dependiendo del valor de verdadero. Si esto es verdadero, esto va a seguir siendo verdadero. Y finalmente hacemos la definición de implicación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta proposición que lo ves aquí estructurado, gracias a todo lo que es el álgebra de la lógica, has podido encontrar esta otra proposición. Y esa otra proporción es la misma que esta, entre comillas, son lógicamente equivalentes, ¿no? Son lógicamente equivalentes, entre comillas, son las mismas. Entonces, esto nosotros lo vamos a traducir a nuestro lenguaje común. ¿Por qué esto y no esto? Porque aquí, si observamos, tenemos un antecedente y tenemos dos consecuentes. Y esos dos consecuentes no nos permiten interpretar bien lo que teníamos en el lenguaje común. Pero cuando lo estructuramos de esta manera, lo que nos percatamos es que tenemos un consecuente. Y ese consecuente ya lo podemos trabajar de forma más elegante. Y esta parte tenemos dos antecedentes. Y mientras más antecedentes tengamos, mucho mejor para obtener la conclusión de nuestro consecuente. Entonces, esto de aquí es esto.
y lo transcribimos. ¿Qué era P? P era de que A por B es igual a 0. Muy bien, ¿qué era no Q? No Q era esto, perdón, Q era esto, pero la negación de Q sería A es diferente de 0. Entonces lo transcribimos de esa manera. Fíjense, aquí se tiene que estar P. Entonces aquí decimos A por B tiene que ser igual a 0. Y aquí te decimos tiene que estar no Q, pero aquí teníamos que Q era A es igual a 0 y no Q sería A es diferente de 0. Y como conclusión tenemos que encontrar de quién, de que B es igual a 0. Entonces, en vez de dar la validez a este enunciado en el lenguaje común, me está diciendo, gracias a la lógica, que dé la validez a este otro enunciado, que es un poco más manipulable que el anterior. Entonces, hacemos la manipulación que corresponde, según el álgebra de los números reales. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? De esta manera, el enunciado, este enunciado de aquí, que se nos ha propuesto a principios y nos han dicho que veamos la validez de ese enunciado, va a ser equivalente a este otro enunciado. Es decir, si vos verificas la validez de esto, es como si estuvieras verificando la validez de esto. Y si verificas la validez de esto, es como si estuvieras verificando la validez de esto. Y lo bueno es que eso está en nuestro lenguaje común y este también está en nuestro lenguaje común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es trabajar. A esto de aquí lo denominamos hipótesis y a esto de aquí hipótesis. Y esta parte de aquí es lo más importante. Aquí te dice el número real tiene que ser diferente de 0. Y en el álgebra de los números reales nosotros tenemos un axioma muy importante. Ahí dice el axioma de la existencia del inverso multiplicativo. ¿Y cómo es ese axioma? El axioma dice lo siguiente. Todo número real diferente de 0 siempre va a tener un inverso multiplicativo, de tal manera que ese número real diferente de 0 multiplicado por su inverso multiplicativo, sí o sí va a ser igual a la unidad. Entonces eso lo podemos decir de esta manera. El número real diferente de 0, si el número A es un número real diferente de 0, entonces gracias a eso nosotros vamos a tener la existencia de este número real, que se denomina inverso multiplicativo, es decir, existe este número real. De tal manera que este número real multiplicado por este número real, sí o sí nos dan el neutro multiplicativo. Eso es gracias a la estructura del álgebra de los números reales. Ahora, lo que hacemos es agarrar esta otra relación en mi hipótesis y digo, A por B es igual a 0. Y ahora, como yo ya sé que este elemento existe, lo multiplico a esa igualdad y al multiplicar esa igualdad yo puedo utilizar aquí la propiedad de la asociatividad y aquí yo sé de ende que todo número real multiplicado por 0 va a ser 0 y luego aquí observo que un número multiplicado con su inverso siempre va a ser el neutro multiplicativo según la estructura de los números reales y el 1 multiplicado por b siempre va a ser b, es decir, el neutro multiplicativo multiplicado por cualquier número real siempre va a ser el mismo número real y gracias a eso obtengo la validez de que b realmente tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense cómo la lógica me ayuda. Y este es un problema que se ha resuelto de esa manera. Entonces para encarar problemas nosotros tenemos que tener de respaldo ¿qué? Tenemos que tener de respaldo algunos conocimientos los cuales nos pueden llevar a dar solución a ese problema. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en esta parte de la pedagogía matemática nos enfocamos de esa manera. Ahora, hay muchas técnicas. Una de esas es esta, ¿no? Hay una infinidad de técnicas, pero yo les recomiendo que estas técnicas lo manejen con cuidado. Lamentablemente hoy en día estas técnicas, estas formas de trabajo lo están manipulando, pero de forma muy arbitraria, no utilizando en forma rigurosa lo que tienen que utilizar. ¿A qué me refiero? Yo he visto, por ejemplo, con mis alumnos, les he dado un problema y les he dicho resuelvan este problema. Y lamentablemente ellos lo han encarado de una forma muy ligera. Y yo les he dicho, ¿por qué el problema lo estás resolviendo según este enunciado? Y me dice, hemos resuelto un ejercicio similar a eso. Pero yo les digo, no, si quieres utilizar ese método para resolver el problema, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿el método que voy a emplear tiene condiciones? Claro que sí, en algunas situaciones va a tener condiciones y el problema debería de cumplir esas condiciones y si el problema cumple las condiciones del método, entonces el método se puede aplicar al problema para buscar su solución. Y muchas veces no hacemos eso. Hay que realizar de esa manera los ejercicios. Bueno, aquí tengo bastantes ejercicios resueltos con la parte de la lógica, ¿no? Aquí tengo otros ejercicios desde mi perspectiva, como lo estoy enfocando, ¿no? Con la materia de la lógica. Y podemos hacer bastante. Por ejemplo, aquí, esto les va a gustar, yo creo, más. Por ejemplo, aquí dice, determinar el dominio de la función.
este dominio de la función. De tal manera que la regla de asignación es de esta forma. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo definimos el dominio de una función? El dominio de una función se define como un conjunto que va a coleccionar números reales de tal manera que la regla de asignación llega a ser un número real. Entonces, aquí la regla de asignación tiene que ser un número real sí o sí para el número real que yo considere. En pocas palabras, voy a coleccionar números reales de tal manera que esta expresión algebraica sea un número real. Y para que este número sea un número real, el álgebra de los reales nos dice que la parte del denominador no puede ser cero. Eso nos dice. En pocas palabras, esa expresión no tiene que ser cero. Eso nos dice el álgebra de los números reales. Perfecto. Y ahora aquí surge el problema. ¿Cómo yo resuelvo esta no ecuación? Esta sería una no ecuación. ¿Por qué? Porque en la ecuación yo trabajo en igualdad. Si a mí me dan una ecuación, entonces trabajo fácilmente. ¿Por qué? Pues puedo aplicar la fórmula de segundo grado y ya está. Pero ¿qué pasa si aquí no tengo una ecuación y tengo una no ecuación? ¿Cómo encaro este problema? Estoy cumpliendo con las reglas que me dice la lógica, ¿no? Me dice que esta parte de aquí tiene que ser diferente de cero. Entonces estoy exigiendo que eso sea diferente de cero. Ahora, ¿cómo lo encaro este problema? Entonces me apoyo en la lógica y decimos lo siguiente. Entonces, esta es una oración, el cual lo puedo anteceder su negación. Y al anteceder su negación, según el álgebra de la lógica, lo único que tengo que hacer es resolver una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo lo encaras la resolución de esa ecuación de segundo grado? Ahí ya puedes resolver una ecuación, ahí tienes que resolver una ecuación. Entonces, utilizas la fórmula de segundo grado y gracias a la fórmula de segundo grado tienes esta relación. Y al tener esa relación, obtienes el valor de x. Claro que sí, en este caso va a haber un resultado para X o va a haber otro resultado para X. Y ahí lo traducimos a un lenguaje lógico, el lenguaje lógico está ahí presente. Y este lenguaje lógico lo único que va a ser afectado por esto. Pero según el lenguaje de la lógica, esta relación de aquí va a ser lógicamente equivalente a esta relación. Y por notación, la negación de esto va a ser la negación de esto. Lo interesante es que aquí manejaba una disyunción, ahora manejo una conjunción y esta conjunción es el que me ayuda. Entonces, esta negación también se lo puede describir de esta manera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo único que me está diciendo, para que esta relación matemática sea diferente de cero, aquí me está diciendo es que el x no puede ser un medio y el x no tiene que ser menos 2. En pocas palabras, me está diciendo, para que esta cantidad sea un número real, es decir, para que esa fracción sea un número real, lo único que voy a hacer es lo siguiente. De los números reales le voy a quitar el 1 medio y le voy a quitar el menos 2. Y de esa manera lo hemos resuelto de una forma muy formal, apoyándonos en el lenguaje lógico. Entonces los problemas tenían que encararse desde esa perspectiva, como hemos hablado en la parte de cómo podemos encarar un problema. Claro, es un problema de pregrado, ¿no? Es un problema de pregrado, nada más, ¿no? Entonces, hay problemas que después vas a ir trabajando en el posgrado. En el posgrado ya no vas a tratar este tipo de problemas, ¿no? Vas a tratar problemas un poco más interesantes. Es más, esos problemas tienen que estar relacionados con alguna problemática de la sociedad, el cual nosotros tenemos que encarar y tenemos que coadyuvar a esa solución, ¿no? Y de esa manera vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, para ahí necesitamos más conocimiento. Y si tenemos una buena motivación, entonces vamos a encarar con claridad y con mucha seriedad la dificultad que nos hemos planteado, el problema que queremos tratar. Muy bien, les he querido plantear eso como ejemplo y bueno, eso sería la exposición que yo puedo dar de forma no sé, desde mi punto de perspectiva sobre lo que es la pedagogía matemática. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Me están escuchando? Sí, se le escucha, licenciado. Sí, se lo Bueno, escucho. compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Pueden habilitar sus micrófonos. Yo creo que nadie, ¿no?
Todo claro, dice. Todo claro, dice. Muy bien. Eh, bueno, esa es la forma en como yo, la verdad, lo estoy estructurando. Bueno, este librito que ya lo he sacado, ¿no? El año pasado, pero como les digo, este año lo estoy volviendo a agarrar y empezar a trabajar y se me han ocurrido unas ideas muy interesantes y lo estoy complementando con eso de tal manera que tenga esa relación, ¿no? De un problema en el lenguaje común, llevarlo a la estructura lógica, resolverlo con la parte lógica y tener un enunciado que no pierda su significado con el problema en común que hemos tenido para poder resolverlo. Pero no solo eso, estoy trabajando en otros aspectos más que más adelante tal vez otro día les voy a comentar, ¿no? O en otra oportunidad. Muy bien. Entonces, dicho esto, entonces, bueno, no hay nada más que decir, tampoco tenían preguntas. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión y también dar las gracias a las personas que han realizado este tipo de actividades, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Nos veríamos en Buenas otra noches. oportunidad. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias por su tiempo, conocimiento y experiencias, licenciado. Con los presentes en la sesión de pedagogía de hoy. Hasta una próxima oportunidad, licenciado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo tendría una pregunta, no sé si todavía puedo hacer. Claro, claro, a ver. ¿Qué opinas sobre la aplicación de la lógica? Creo que se usa mucho en psicología, incluso creo que en derecho, no estoy muy al tanto. En la lógica, mucho depende de qué tipo de situación querés abordar, ¿ya? Hay lógicas informales y lógicas formales, ¿ya? Y también he visto otro tipo de lógicas, ¿no? Pero la lógica que yo estoy tratando es una lógica un poco más formal, más axiomatizada, podríamos decir, ¿ya? Pero no hay que confundir la lógica con el razonamiento común, sino esta lógica que yo he desarrollado está enfocado más a los problemas en los cuales la mayoría de las oraciones son oraciones de las cuales nosotros podemos dar su valor de verdad. Y si en la Facultad de Derecho a mí me dan un enunciado, yo tendría que agarrar el enunciado y tratar de parafrasearlo y ver si este enunciado tiene una estructura por lo menos del 90% según el enfoque que yo quiero trabajar en una lógica formal. Entonces, desde esa perspectiva sí se podría analizar. Pero si las oraciones no contemplan esa perspectiva, entonces yo tendría que buscar otra herramienta para analizar esa parte. Entonces, la lógica que yo estoy planteando es una lógica muy formal, les digo, ¿ya? Y más enfocado ¿para qué? Para problemas del área exacta. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Una consultita más, ¿dónde podríamos conseguir su libro? Ah, bueno, yo la verdad, mi libro aún no lo he sacado a venta, pero si ustedes coordinan con el coordinador de este curso, yo gustosamente les mando el PDF y les doy, ¿no? Yo no me hago ningún problema, ¿no? Hasta el momento tengo ejemplares, pero estos ejemplares son muy reducidos y como les digo, estoy en una revisión. Yo estimo que de aquí a 2 semanas lo voy a tener ya la segunda edición y la segunda edición me parece mucho más agradable que la primera edición que he sacado. Pero si gustan, les puedo enviar la primera edición en PDF. No, yo no me hago ningún problema, solo hablen con el coordinador y al coordinador yo le envío y él les va a reenviar el texto, ¿no? Que he sacado de la primera edición, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la exposición, licenciado. De nada. Bueno, ¿hay alguna otra consulta más? Bueno, entonces les agradezco mucho por su tiempo, entonces nos veríamos en otra oportunidad. Hasta luego, entonces. Gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias, licenciado.